Bueno, si vamos a ver Flexbox CSS. Esto está, digamos, es como otra herramienta que nos permite completar el maquetado, un maquetado bien potente y bastante profesional. La primera herramienta que vimos es Grid Layout. Si aún no viste, que ya estuvimos un par de clases con ese tema, retoma lo que es Grid Layout y después venía a ser Flexbox CSS. Como vimos en Grid Layout, digamos, lo que nos permitía esa opción es definir áreas en nuestra maquetación HTML con el CSS. Entonces, lo que nos va a permitir Flexbox es dentro de esas áreas elegir cómo se disponen nuestros elementos, ¿sí? Flexbox nos va a permitir organizar los elementos dentro de una fila o una columna de diferentes modos. Lo primero y lo más importante, una vez que nosotros queremos definir, digamos, las diferentes características con Flexbox, siempre lo vamos a hacer en el contenedor, ¿sí? Fíjense entonces que, digamos, que es fácil, porque nosotros definimos qué queremos, cómo queremos que se acomoden nuestros elementos en un contenedor y después solamente ponemos los elementos y ya se van a ir acomodando de manera automática. Fíjense que en este dibujo y en esta propiedad que tenemos Flex Direction, lo que podemos optar es porque los elementos se acomoden en una fila, que es por defecto, digamos, sería esta primera opción que vemos acá. Primer elemento se va a acomodar a la izquierda y a partir de ahí se van acomodando hacia la derecha en una fila. Esta opción que vemos acá abajo se llama Row Reverse. Entonces lo que hace es el primer elemento lo acomoda hacia la derecha y después hacia la izquierda acomodando los demás. Y después si tenemos una disposición flex column como tenemos acá, vamos a hacer que los elementos se vayan digamos, acomodando de manera vertical y column reverse sería también de manera vertical, pero el primer elemento se va a acomodar abajo y a partir de ahí hacia arriba los demás. Esta opción, Justify Content, fíjense que siempre se lo seguimos poniendo una clase creada que se llama contenedor, ¿sí? Tenemos varias formas. FlexStart lo que hace es alinear los elementos hacia la izquierda. FlexEnd alinea los elementos hacia la derecha. Center los centra. Y después Space Between, Space Around y Space Evenly va definiendo diferentes modos de, digamos, de distribuir los elementos. Fíjense que, por ejemplo, en Space Between, el primer y último elemento se pegan a los bordes y entre medio se reparte el margen que hay, que queda. En Space Around es parecido, pero deja un pequeño margen a cada uno de los lados, y en Space Evenly es como que reparte, digamos, de maneras iguales entre los márgenes, izquierdo y derecho, y entre medio de los elementos, reparte como lo que queda restante y lo divide, ¿sí? De manera equidistante. Después tenemos la opción Align Items. Esta opción va a hacer la alineación pero de manera vertical. Fíjense que yo pongo Flex Start, me va a acomodar todos hacia arriba, Flex End todos hacia abajo, Center los centra, Stretch estira para que ocupen el total del contenedor, los elementos, y bueno, Baseline es parecido a Center, pero es como que los elementos se acomodan en un, digamos, en una línea, en una especie de renglón imaginario, ¿sí? Bueno, esas son las características principales. Esta página se llama Flexbox Help, nos ayuda muchísimo al momento que nosotros queremos maquetar nuestro sitio, ¿sí?